Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver hoy la unidad número 2 dedicada al texto de Alejandro Grimson y me parece importante que ustedes espero que hayan leído este texto porque así podemos compartir y aprovechar mejor este espacio. Tenemos solo 40 minutos porque estoy usando Zoom para ir viendo de qué herramientas nos convienen más y se resultan más operativas. Bien, entonces vamos a avanzar con este texto de Grimson. ¿Cuál es el planteo inicial que propone Alejandro Grimson en su libro Los límites de la cultura? En primer término, recuperamos de un seminario anterior que ustedes ya han tenido, o no sé si lo han tenido ahora con el tema de la modalidad virtual, pero bueno, supongo yo que si no lo han tenido, lo están por tener en estos días, que donde han visto o tendrían que haber visto los conceptos de interculturalidad, mmm, transculturalidad, y también multiculturalismo, sobre todo, y otros conceptos afines, ¿no? En este caso, por eso me interesa que ustedes recuperen ese concepto de interculturalidad que ya han visto y también entonces a partir de eso también vamos a recuperar acá algunos puntos clave del texto de Grimson y en una presentación posterior que va en el apartado siguiente de esta misma unidad, que van a encontrar el enlace en el aula virtual, vamos a recoger algunos puntos del texto de Catherine Walsh. El Grimson parte de un problema, ¿no? De un planteo. El libro está muy bien armado como, desde el punto de vista argumentativo, como si fuese una tesis, ¿no? Ustedes pueden, de hecho, usar el libro de Grimson también como ejemplo para de tesis, de cómo armar un recorrido, ¿no? De metodológico de tesis. Él parte del problema que formula en los siguientes términos. ¿Por qué en una época en la que se multiplica la comunicación entre culturas, también se propagan los fundamentalismos? Y se propone también como objetivo, a partir de este interrogante, repensar las relaciones entre cultura, identidades y política a la luz de las transformaciones de las últimas décadas. Debates culturales, procesos políticos y movimientos sociales. Esos son los ejes que de algún modo articulan todo el libro de Grimson. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? En realidad todo, por supuesto. Pero me parece importante rescatar algunos ejes, ¿no? Primero, esta cuestión de por qué se propaga los fundamentalismos en realidad tiene que ver a un modo de interrelación entre los sujetos dentro de comunidades y dentro de grupos sociales muy dinámicos y heterogéneos. Entonces, pensar en este interrogante implica cuestionarse los conceptos básicos de cultura y de interacción. Le hace interculturalidad, multiculturalismo, transculturación y conceptos afines que nos permiten pensar de una manera fundamentada, teóricamente, esta problemática. Porque si esto es una charla de café, cada uno puede dar la opinión de lo que le parece. No es el caso de un estudio académico, ¿no? Tengamos claro eso. Entonces, Grimson va a proponer, a partir de estos planteos, cambiar el punto de partida. ¿Por qué? El repensar el concepto de cultura. Su argumentación tiene dos puntos de anclaje desde mi perspectiva. Esto que yo presento acá, por supuesto, es mi lectura del texto de Grimson. Ustedes tendrán otra y pueden también
ver otras de otros autores que lo lean y lo interpreten, ¿no? Bueno, uno de los ejes que me parece relevante y en función de nuestro objeto de estudio en este curso y en esta maestría, es que hay numerosos aportes de intervenciones teóricas desde distintos marcos, desde distintas perspectivas epistemológicas y teóricas, como son posmodernas, constructivistas, deconstructivistas, y todos esos aportes, de algún modo, dice Grimson, se perdieron. Porque en la maraña de modas académicas, de una proliferación académica, porque si ustedes van a cualquier librería, paso el chivo acá, pero bueno, especializada, como pueden ser Rubén Libros, El Espejo o Portaculturas en Güemes, que son 3 librerías, me parece que tienen mucho material teórico específico y también de obras, ¿no? Literarias y artísticas. Si ustedes hacen un recorrido van a encontrar, pero estantes y estantes de libros que traten sobre cultura, interculturalidad, transculturación, bla. ¿Por qué? Porque ha habido un estallido de ese tema. Ahora bien, en esa gran proliferación, no todo tiene la solidez académica necesaria, el compromiso ideológico y político, la perspectiva situada que requiere el análisis y el trabajo con estas categorías, ¿no? Entonces, todo este estallido, donde no poca importancia tiene el mercado editorial, se produce una banalización de ideas potentes. Se banalizan, se trivializan, empiezan a circular y se van desgastando en su contenido conceptual. Y empieza a ser usada así como... Hay otro término que ustedes pueden percibir esto de la banalización. Bueno, por otra parte, identidad, por ejemplo, ¿no? Identidades, identificaciones, pero además también esto del empoderamiento. Un término que a mí ya ni siquiera lo quiero usar, porque es como que el empoderamiento, entonces desde un científico, un investigador, hasta la última estrellita de, de la farándula, de estos mediáticos o mediáticas que aparecen, que uno no sabe quiénes son y de pronto escucha que la nombran o lo nombran como si fuera alguien muy conocido y no dice quién es. Bueno, hasta ahí el empoderamiento. Todos están empoderados, o empoderades, o empoderadas, o empoderax. Bueno, como le quieran decir. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a desgastar y se usa así alegremente de cualquier forma y sin ningún tipo de cuidado de que esto esté respaldado con una definición conceptual, una conceptualización teórica sólida. El otro punto que destaca Grimson es que los programas y preguntas de investigación que abrieron las perspectivas constructivistas, invencionistas y deconstructivistas resultan insuficientes, a veces incluso perniciosos, para abordar la interpretación y los dilemas de la cultura, la identidad y las fronteras en tantos fenómenos contemporáneos. Es decir, muchos programas dentro de esta proliferación, hubo líneas de investigación potentes que desde perspectivas diferentes, constructivistas, invencionistas, deconstructivistas, pero no resultan suficientes para abordar estas líneas en relación con problemas concretos, actuales, en relación con la cultura, la identidad y las fronteras, que son los 3 ejes que vertebran el trabajo de Grimson y que son claves para para esta maestría, ¿no? Entonces, dice Grimson, hace falta reformular esos conceptos. Por lo tanto, es necesario plantear una nueva fase donde se pueda realizar una superación del objetivismo, pero también del constructivismo y el subjetivismo en torno a relaciones entre distintos conceptos. ¿Entre qué conceptos?
entre cultura, poder, identidad, historicidad, heterogeneidad. Estos conceptos son como claves y centrales, pero podríamos agregar otros, ¿no es cierto? También. Eh, Creo que esto que plantea Grimson es son planteos muy potentes heurísticamente, es decir, para pensarlos en relación con investigaciones concretas, porque lo que él intenta es salirse de las trampas de los extremos o de los encasillamientos, ¿no? Y aquí podemos volver un poquito al paradigma de la complejidad de Morin, ¿no? Me parece. Porque hay que correrse del extremo objetivismo, pero también, que uno puede ir ahí al positivismo del que hablábamos en las clases pasadas, pero también del extremo constructivismo, en el cual se diluye todo y se disuelve y no hay más nada, no queda más historia, no queda más sujeto, y también del extremo subjetivismo, este sujeto superpoderoso donde, bueno, la realidad está construida a partir de ese sujeto y todo se rige a partir de él, ¿no? Entonces hay que repensar, eh, superar esto a partir de un replanteo, ¿cómo lo superamos? En un replanteo de los conceptos, cultura, identidad, heterogeneidad, en relación, interculturalidad, replantearlos en relación con problemas concretos y en eso uno puede ir de nuevo a enriquecer las teorías, ¿no? Todos estos son planteos de así va a decir el teórico, cultura, configuración cultural, identidad, son categorías a la vez de la práctica y del análisis. Es decir, son categorías que a la vez que digamos, son conceptos teóricos, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por configuración cultural? ¿Y qué entendemos por identidad? Acá hago un paréntesis, obviamente lo que Grimson propone es no reemplazar, sino en lugar de usar el término cultura que está tan desgastado y tan banalizado, propone el concepto de configuración cultural, que resulta no solo más operativo, sino como más sólidamente armado desde una perspectiva teórica, desde donde él lo define y lo conceptualiza. Entonces va a decir, bien, estas no son solo conceptos teóricos, sino que esos conceptos teóricos que tenemos como marco en nuestra investigación, cuando vamos a analizar nuestros objetos, pueden convertirse en categorías de análisis, metodológicamente. Entonces voy a ver, a partir de esta noción de configuración cultural, voy a analizar, por ejemplo, cómo resulta la circulación de poder en una configuración cultural determinada, cuyos límites o cuya circunscripción la realiza el teórico, es relacional, eh, porque puede ser considerada como configuración cultural una comunidad de un barrio o bien una región. Por ejemplo, la región andina, eh, y dentro por contraposición con la región rioplatense. Uno puede pensar ahí como en dos configuraciones culturales. Pero también al interior de una configuración cultural, por ejemplo, puede pensar una comunidad originaria dentro de Salta, por ejemplo, y una configuración cultural constituida por los blancos, donde entrarían digamos, los actores empresariales y políticos. Esto está muy interesante para verlo, si uno lo quiere ver en la literatura, en el libro Desmonte de Gabriela Mazú, por ejemplo. Por otra parte, va a plantear Grimson que la pertenencia a un espacio simbólico nunca es excluyente. Esto es muy importante. Heterogeneidad, multiposicionalidad, estas intersecciones entre configuraciones refieren a la potencialidad de la noción de interculturalidad para comprender esos procesos. Lo desmenuzamos un poquito. ¿Qué significa esto? Que nunca un sujeto puede encuadrarse solo en una configuración cultural,
en un espacio simbólico solo, porque tiene roles diferentes. Cada sujeto se va moviendo y se va desplazando a través de diversas configuraciones culturales, según la que pueden establecer diferentes límites y según las actividades, las prácticas, las interrelaciones que crea. Tiene distintos grupos de actividad, de práctica profesional y también de grupos afectivos, de grupos de pertenencia familiar, étnico, etc. A la vez. Entonces, de ahí que haga falta replantearse y tener en cuenta dos conceptos claves, la heterogeneidad y la dinámica, ¿no?, de esos procesos. De nuevo, relaciono con el concepto de complejidad de la moderna. Con respecto a cultura e identidad, no son lo mismo. Son conceptos diferentes. Sin embargo, sí están muy entrelazados. Pero la cultura tiene que ver con sentidos y las identificaciones tienen que ver con pertenencia. Esto está mucho más claro. Hay una parte del texto de Grimson donde específicamente delimita, ¿no?, y diferencia cultura de identidad. Pero también en cuanto a las fronteras. Cuando trabaja con fronteras, Grimson va a explicar que hay una multiplicidad de fronteras, desde las geográficas, que se reformulan, geoculturales, étnicas, fronteras, y las fronteras que van trazando las comunidades y los grupos sociales, y que son múltiples y a veces se intersectan, ¿no? Bien. Pero dentro de estas múltiples fronteras yo creo que hay dos tipos de fronteras de las que habla Grimson que son muy pertinentes para nuestros trabajos, y que son las fronteras culturales y las de identificación, porque ahí vemos la diferencia también entre una cosa y otra. Entonces, fronteras culturales son fronteras de sentido y de significación, mientras que las fronteras de identificación o identitarias tienen que ver con los sentidos de pertenencia. Hay un ejemplo que da Grimson que es muy interesante respecto en el norte argentino y el carnaval, y cómo se desarrolla este evento, ¿no?, de esta fiesta comunitaria que es el carnaval en el norte argentino y en Bolivia, que colindan geográficamente y que uno podría incluso pensarlo junto como una configuración cultural. Entonces, a nivel de cultura, de configuración cultural y de sentido, la práctica del carnaval es prácticamente idéntica en todo ese sector, o sea, es en común. Los mismos trajes, los mismos rituales, la misma cuestión simbólica, los valores. Sin embargo, a nivel de identificación y de sentido de pertenencia, hay mucha rivalidad entre los grupos. Y cada uno sostiene que es el verdadero, digamos, el verdadero al que le corresponde esa práctica como propia y que al otro grupo no. Entonces, esto tiene que ver con un sentido de pertenencia que hace a lo identitario. Entonces ahí está bien clara la diferencia, lo pueden buscar en el libro de Grimson para releerlo. También respecto de las configuraciones culturales, queda pendiente, dice Grimson, que es como, le queda pendiente a él también de algún modo en el libro, profundizar más aún las relaciones entre configuraciones culturales y cultura. Con respecto a la definición que da Grimson de configuración cultural, bueno, la reitera, ustedes habrán visto en varios momentos, en la introducción y luego en 2 o 3 capítulos hay como definiciones, así que son divinas porque están muy bien armadas para citar, ¿no? Para copiar así la cita. Una es esto, ¿no?, de que una configuración cultural es un espacio en el cual hay tramas simbólicas compartidas, horizontes de posibilidad, desigualdades de poder e historicidad. Esos son 4 elementos que dice Grimson son
los 4 elementos que integran, que constituyen o que caracterizan la configuración cultural. Él después los va a redenominar a algunos de estos también con otras palabras, pero en realidad son estos los componentes básicos de la configuración cultural según la entiende y la conceptualiza Alejandro Grimson a partir de sus investigaciones concretas en el área de antropología. Ustedes saben que él es antropólogo, pero bueno, trabaja por supuesto interdisciplinariamente, y sobre todo a partir de investigaciones que él ha realizado en el norte, en la zona de Bolivia, pero también en la zona de la frontera con Paraguay y con Brasil, de la triple frontera. Pero tiene investigaciones muy, muy serias, muy extensas, profundas, y a partir de esas investigaciones, como él vuelve a la teoría y la puede reformular. En este proceso dinámico que habíamos visto ya en el punto anterior, que implica ese posicionamiento epistemológico situado, esa mirada desde el lugar de enunciación y desde donde investigamos, ¿no? Entonces, este concepto de configuración cultural, sostiene Grimson, es una noción útil en contra, por una parte, de las ideas esencialistas, de que la cultura ligada a la tradición como una cuestión que es una esencia que no se modifica nunca. Entonces, es la cultura argentina tiene como esencia, no sé, el gaucho, la pampa, las goleadoras, no sé, o el dulce de leche, o la cultura cordobesa con el cuarteto, como si no hubiera gente cordobesa y que formara parte de esa configuración cultural que no escucha cuarteto, no sé. O sea, ahí hay que dejarnos de los esencialismos y también de los estereotipos, ¿no? Otro conceptito, el de estereotipo, que les recomiendo, si no lo han visto en el seminario, que lo indaguen, porque caemos mucho cuando hacemos análisis en marcos interculturales, se cae muy fácilmente en la cuestión de los estereotipos, en el esencialismo sin querer. Entonces todo es dinámico. Pero también, al mismo tiempo que rechazamos el esencialismo, esto de que queda y no cambia nunca más, y entonces esa es la cultura, esa es la identidad, también rechazamos el postulado posmoderno, ¿no? Por lo cual las culturas son fragmentos que solo la mirada del investigador puede armar como totalidad. Y entonces todo es fragmentario, todo se diluye, todo es líquido, ¿no? Todos estos términos de la posmodernidad que vienen de perspectivas epistemológicas europeas o estadounidenses, del norte, por llamarlo de un modo genérico, y que obviamente están muy apartadas de una mirada situada desde una perspectiva del sur. Respecto de esto hay un texto que yo puse en la bibliografía general que les puede servir, que es el de Komarov, que trabaja esta línea sur-sur, ¿no? En las relaciones analógicas que existen en cuanto a las visiones de las perspectivas epistemológicas entre lo que puede ser a Sudamérica y África. La noción de configuración cultural entonces busca enfatizar tanto la heterogeneidad como el hecho de que esta heterogeneidad en cada contexto se articula de una manera específica y particular. Entonces, hay heterogeneidad, sí, pero el tema cuando analizamos una práctica cultural, una configuración cultural, un grupo, los procesos de identificación en determinado sector que recortamos para nuestra investigación, el hecho no es solo determinar que hay heterogeneidad, porque si nosotros elaboramos un proyecto y una de nuestras hipótesis es el grupo se caracteriza por la heterogeneidad, no es una hipótesis. Eso, desde la perspectiva intercultural, forma parte de un presupuesto teórico que hay heterogeneidad. Entonces, si nosotros optamos por una perspectiva epistemológica y teórica intercultural, va de suyo y ya está presupuesto ahí que existe la heterogeneidad. Entonces no es una hipótesis, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería la hipótesis?
la que responda a la pregunta de qué manera se articula la heterogeneidad en nuestro objeto de estudio. Y esa es una buena pregunta de investigación, y la respuesta a esa pregunta sería la hipótesis correspondiente. En la unidad que viene vamos a ver específicamente hipótesis, problema, hipótesis, y esas cuestiones. En cuanto a la otra categoría importante en Grimson es el de sedimentaciones y erosiones. Estos conceptos son interesantes, pueden resultar muy operativas como categorías de análisis para algunos proyectos que ustedes puedan desarrollar. Por supuesto, todo lo que estamos viendo es todo un marco, después ustedes tendrán que seleccionar los textos que les sirvan. Entonces, con respecto a esto, va a afirmar Grimson que hay redes de relaciones de desigualdad que están sedimentadas, que hacen a raza, clase, género, etnicidad, generación, nacionalidad, etc. Es la historia hecha por otros, son circunstancias no elegidas y donde que están como sedimentadas, no se pueden mover, no se pueden transformar momentáneamente, ¿no? Es como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, de otra manera, porque el marco teórico que estamos viendo es bastante diferente de los posicionamientos de Ortega y Gasset, pero es un poco eso, es decir, son las condiciones que vienen dadas y que por lo menos momentáneamente no se pueden modificar, y que forman esa base. Eso es lo que está sedimentado. Ahora bien, esas cuestiones sedimentadas no es que están de por vida sedimentadas eternamente, y ahí caemos en un esencialismo, sino que pueden ser modificadas en función del poder y de la capacidad de los diferentes agentes sociales. Esto es lo que se llama la agencia, ¿no? O la capacidad de agencia. Este concepto, si quieren profundizarlo, lo trabaja Michel Foucault, y también desde una perspectiva de género, para quienes trabajen por ese lado, Judith Butler, y bueno, y los quienes le continúan. Así hay acciones desestructurantes o estructurantes que van modificando y que a su vez esas se transforman, esas condiciones sedimentadas, y luego esas transformaciones vuelven a quedar, vuelven a sedimentar hasta que un nuevo movimiento vuelve a hacer tambalear y vuelve a transformar y a reformular esas estructuras sedimentadas. También se produce entonces una nueva trama social, y esto de sedimentadas o socavadas se produce por agentes específicos y son procesos históricos bastante extendidos en el tiempo. Acá donde me parece que hay un punto clave en esto que propone Grimson, que es no caer ni en el extremo constructivismo ni en el esencialismo. Porque con este concepto de sedimentaciones y erosiones, que tienen en el fondo algo de Williams, de Raymond Williams, con lo residual y lo emergente, digamos, Grimson lo que hace es un paso más allá, ¿no? Lo hace avanzar a esto, pero acá, abajo de esto de Grimson, hay como algo de esos conceptos de lo residual y lo emergente, me parece, de Raymond Williams. Entonces, esto de sedimentaciones y erosiones son dos conceptos que ayudan a pensar las transformaciones en la cultura de una manera que permite ver la dinámica y la heterogeneidad, pero a la vez da cuenta de procesos más extensos, ¿no? que fugan de ese deconstructivismo donde ya todo es fragmentado, nada queda porque todo permanentemente se va transformando. Sí, hay transformaciones muy vertiginosas, pero hay dentro de esos procesos elementos que anclan, ¿no? Y que permiten hablar de totalidades y que permiten hablar de procesos que también permiten
enarbolar banderas de reivindicación de derechos de minorías. Porque si no, es como que todo estaría, ya no quedaría nada por reivindicar. Bueno, como pueden ver, yo sigo fiel a dos cosas. Una, el mate, y los textos, y las lecturas, y mi universo de libros. Pero acá tienen el texto de Grimson, el de Walsh, que lo vamos a trabajar más en detalle en la próxima presentación que viene en un rato para mí, para ustedes cuando la vean en el aula virtual. Chao, hasta pronto.